Saludos a todos, que Dios los bendiga, a donde quiera que estén en estos momentos de cuarentena, de confinamiento. Es bueno que también aprovechemos el tiempo que tenemos para compartir con nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestros hogares, perdón, y en qué mejor forma de compartir o que invertir ese tiempo que aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios, que con una breve reflexión que nos haga meditar, que nos haga cuestionarnos, pensar, aprender, mejorar nuestra vida, nuestros valores cristianos, ir madurando, ir creciendo un poco más, ¿verdad? Tomarse ese tiempo de estudiar la palabra, de aprender de ella, de entrar en intimidad con el Señor. Y hoy precisamente les quiero compartir una breve reflexión para que ustedes en sus casas mediten sobre el respeto, ¿verdad? Que va también de la mano de la obediencia y del temor hacia Dios, pero no solo hacia Dios, sino hacia quién más, pues hacia nuestro prójimo también. Sabemos que hay incluso un mandamiento que la Biblia en reiteradas ocasiones nos dice que debemos tratar al prójimo con respeto, con amor. Pero ¿a quién incluye eso? ¿Será que yo tengo que respetar a las personas que no me respetan a mí? ¿O yo tengo que respetar también a las personas que me hacen un daño? ¿O algún político que se valió del engaño, de la corrupción, de la manipulación para hacer actos indebidos? ¿Será que también yo tengo que respetar a todas esas personas? Pues hoy vamos a analizarlo un poco y a ver qué es lo que nos habla la Biblia al respecto. Entonces, para iniciar, yo quisiera que me acompañen. Si usted tiene una Biblia ahí a la mano, me puede acompañar a 1 de Pedro 2, del versículo 13 en adelante. Más o menos del 13 al 17 vamos a leer. Si no tiene Biblia, entonces yo voy a leer para usted, preste atención. Vamos a leerlo en la versión Valera 60, que es la más común que encontramos. También más adelante vamos a ocupar otras versiones para que nos sirvan como respaldo también y para comparar versiones y aprender un poquito más de qué dice cada una. Entonces, 1 de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Aquí nos marca varias pautas, sobre todo en el 17, este último versículo que leímos, nos dice que honremos a todos, sin distinción, amar a los hermanos, ¿verdad? Precisamente eh, dice amar a los hermanos y honrar a todos, luego temer a Dios y honrar al Rey. Entonces dice que hay que tener un respeto con el Rey y con todo el mundo en general. Marca aquí el Rey como una figura de autoridad, que hoy en día no vivimos en una monarquía, pero tenemos que respetar a autoridades como lo puede ser el presidente, como lo puede ser una autoridad policial, como lo puede ser una autoridad moral también, como nuestros padres. Todo tipo de autoridad, como el pastor, también es una autoridad delegada por Dios para, con el propósito de guiar a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces usted podrá decir, bueno, es que el presidente hace cosas indebidas, es que es corrupto, es que los gobernantes que tenemos no van de acuerdo a la filosofía nuestra cristiana, a que actúan por ellos mismos y por sus propios intereses, que no respetan a Dios, que no creen en Dios. Y sí, es verdad, sin embargo siguen siendo una autoridad y esa figura tenemos que respetarla, y la Biblia nos insta a hacer esto mismo, porque es muy fácil llegar a criticar a las personas que tienen esos puestos de liderazgo, de responsabilidad. Es muy fácil criticar, pero cuente usted cuántas veces nos ponemos en los zapatos de ellos, cuántas veces
nos arrodillamos y decimos: Dios, te pido por los gobernantes que les des sabiduría para tomar decisiones, que les des que los guíes, que los orientes a encontrar cuáles son las soluciones o cuáles son los caminos que benefician a más personas o que son más favorables para el pueblo, que no caigan en la tentación del robar, de la corrupción, del tráfico de influencias, entre tantas otras cosas que conlleva tener una responsabilidad o un cargo importante. Así lo mismo con nuestros padres, que tan importantes son en la vida de cada persona, y que nadie les enseña a ser padres, que cometen errores y que tienen muchísimos defectos y muchísimas virtudes, pero hacen lo que pueden para educar a los hijos de la mejor manera porque los aman. Entonces el respeto no es solo hacia Dios, sino también hacia nuestros semejantes, y tenemos que tener un grado de tolerancia también para comprender que las personas muchas veces se van a equivocar, que muchas veces nos van a hacer sentir ofendidos o nos pueden lastimar. Sin embargo, eso no tiene que quitar el amor que hay que tener por nuestros hermanos, de buscarles hacer el bien a las personas, sobre todo a los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como Pablo lo aclara y lo vamos a leer un poquito más adelante, pero a todo el mundo en general. Y es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar a las personas que están ahí todos los días con nosotros, apoyándonos y que nos hacen sentir respaldados y nos hacen sentir su amor y su cariño. Pero no es lo mismo amar a aquel que nos desea el mal, que nos odia, aquel que no quiere vernos felices, que hace lo que esté a su mano para vernos fracasar, que nos critica. Es difícil responder a eso con amor, pero es justamente la tarea que nos manda el Señor, y no va a ser de la noche a la mañana que usted se levante y sea una persona totalmente amorosa y misericordiosa y llena de mansedumbre, sino que es un proceso que se va trabajando, y verdaderamente hay que tener disciplina para hacerlo. Usted puede tener su campo ahí fijo en la iglesia, pero tal vez usted sale de allí y vive una vida completamente diferente, ¿verdad? Y no practica lo que predica. A todo el mundo le habla del amor de Dios y se hace llamar un gran cristiano y habla de todas las cosas que usted ha aprendido, se jacta de que sabe mucho de Dios, de la Biblia, pero con lo que usted dice con su boca, su estilo de vida grita todo lo contrario, porque tal vez usted vive en el pecado y aún así se atreve a decirle a los demás cómo tienen que vivir. Y si le faltan el respeto, usted devuelve un irrespeto al triple, o devuelve ese daño al triple, en vez de tener esa paz o esa fortaleza de no airarse por aquellas personas que le quieren hacer el mal. A veces también sentimos o pensamos que cuando queremos hacer el bien o ayudar a alguien no somos bien recompensados o bien remunerados, porque yo, mira, intenté ayudar a aquella persona y tal vez ni siquiera me dio las gracias, no le importó, no lo valoró, pero esa no es el pensamiento ni la mentalidad correcta. Dios nos manda a hacer el bien sin esperar que nos recompensen, sino porque es lo correcto, porque lo hacemos en el espíritu y no esperando una recompensa material, algo carnal o superficial. Y lo dice Pablo en Gálatas 6, del 8 al 10. Dice: el que siembra pensando en su carne, cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el espíritu, cosechará del espíritu la vida eterna. Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y hoy en día tenemos una oportunidad maravillosa, que es esta pandemia que ha sido tan negativa y que mucha gente ha estado pasando mal por la falta de trabajo, de un ingreso económico, porque se han quedado sin sus actividades, han tenido que sacrificarse en muchas cosas, y, y es oportunidad también para ayudarles. No tiene que ser monetariamente, que usted vaya
a dar un montón de dinero a obras de beneficencia, que eso está muy bien, pero usted puede apoyar a las personas también con una palabra de aliento, con un consejo, con dedicarle algún pasaje de la Biblia para que lo lea, de dar ese apoyo emocional también. Aunque las personas tal vez no lo busquen o no lo valoren, pero usted tiene que estar seguro y confiando en el Señor de que Él lo ve todo y es un juez justo. Dice el Salmo 9:10 que los que conocen su nombre confían en Él, porque el Señor no abandona a los que le buscan. Y precisamente esa es la confianza y la fe que tenemos que tener, aunque no veamos los resultados, si nosotros estamos respetando lo que nos manda hacer el Señor, si estamos obedeciendo a Dios, entonces todas las cosas van a venir, ¿verdad?, a su debido tiempo, porque va a ser un Dios perfecto el que nos pague por nuestras acciones cuando las hacemos de corazón y cuando no nos cansamos y no tenemos esa actitud de lo hago pero solo para obtener una recompensa o un resultado. Vamos a leer Romanos 2, 21 al 24 primero, antes de comentar el siguiente tema. Esto está en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, 21 al 24 dice: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Sobre todo me quedo ya con la segunda parte de este pasaje. La primera ya conversamos un poco de que hay que dar el ejemplo, pero la segunda dice que no es extraño que los demás blasfemen de Dios a causa de los mismos cristianos que dan un mal ejemplo. Esto viene del pasaje de Isaías 52:5, que su versión en griego dice que el pueblo aúlla y blasfema continuamente contra el nombre de Dios a causa de los cristianos, a causa de su mal ejemplo, porque por un lado tal vez nos estamos jactando de tener una vida y unos valores muy altos, ¿verdad?, que incluso pareciera que nos estamos creyendo más que otras personas por ser cristianos o por creer en Dios o porque tenemos, ¿verdad?, esos valores del cristianismo. Sin embargo, luego caemos en hipocresías, no respetamos a los demás, no respetamos a Dios. Dice el pasaje: te sientes orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla, y una deshonra es precisamente un irrespeto. No estamos respetando a Dios cuando no seguimos sus mandamientos, cuando no seguimos un estilo de vida conforme al corazón de Dios y a sus enseñanzas. Estamos haciendo todo lo contrario y estamos causando que otras personas se aparten del Señor debido a esa hipocresía y a ese mal ejemplo que están viendo en nosotros, o que están juzgando a Dios a través de nosotros, los cristianos, que como representantes que somos del Señor. Y entonces quiero hacer un llamado a que la gente piense por sí misma, que no nos vayamos a fácilmente por lo que diga tal predicador o lo que diga tal persona o lo que diga la masa o lo que haga la mayoría de las personas, como ha pasado recientemente en estos días, el caos que se ha generado en Estados Unidos, manifestaciones contra el racismo, y precisamente que llaman a la unidad, a ese mensaje, ese discurso de que todos somos iguales. Y lastimosamente muchos inadaptados se aprovechan de esta situación para ir a robar tiendas, a hacer disturbios y respetar a la autoridad, porque precisamente cuando están las personas metidas en la masa pierden ese criterio, pierden, ¿verdad?, ese razonamiento propio, y empiezan a hacer lo que los demás hacen, lo que la mayoría hacen. Si alguien dice vamos a asaltar tiendas y a robar, ya los demás lo siguen, y eso es lo que nos enseña la psicología de las masas. Las personas pierden su criterio, su individualidad, y empiezan a seguir
al colectivo y a comportarse de cierta forma sin razonar. Y dentro de la iglesia pasa esto mucho. Vamos a seguir lo que dice tal predicador, vamos a seguir a este líder, y tal vez ese líder está conduciendo por un camino pésimo, o vamos a ir a la iglesia del momento a la que todo el mundo va, y el mensaje que dan ahí, nunca agarramos la Biblia y lo ponemos, ¿verdad?, bajo la lupa, contrastarlo para ver si de verdad es algo que viene de Dios, o si de verdad estamos haciendo cosas por seguir a los hombres en vez de por seguir a Dios. Y nuestro foco, ¿verdad?, tiene que estar en seguir al Señor, y en constantemente estar estudiando y estar descubriendo por nosotros mismos cuál es la verdad, cuál es el estilo de vida que Dios demanda de nosotros, ¿verdad?, de respetar, de amar al prójimo, de seguir los mandamientos. Y hay mucha gente que dice: soy cristiano, pero solo de la boca para afuera. Viven otra realidad totalmente alterna. Entonces de nada sirve tener ese puesto garantizado en la iglesia en primera fila. Ya vimos que con una pandemia se puede perder. Entonces, fuera de ese puesto que hace meses y no podemos asistir a una iglesia, y no podemos llegar a sentarnos a ese puesto donde todo el mundo nos vea ahí adelante, ahí orando y con las manos levantadas. Fuera de eso, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro testimonio cuando salimos de ahí? Cuando nos levantamos de ese asiento. ¿Es íntegro, es consecuente con el respeto que mostramos delante de las personas cuando estamos en nuestro hogar? ¿Qué es lo que practicamos? ¿Verdad? Y todos cometemos errores, todos pecamos, somos imperfectos. Sin embargo, es diferente tener una actitud y una decisión que venga desde el corazón para intentar cambiar nuestro estilo de vida, intentar respetar al Señor, pero de verdad con reverencia y con congruencia en todos nuestros actos. No solo decir: sí, yo respeto a Dios, yo no me burlo de Dios, yo no hago bromas porque yo soy cristiano y soy creyente. Eso está muy bien, pero aún así está lejos de honrar a Dios con nuestra vida y con nuestros actos. Ahora bien, también Dios nos manda a respetar la autoridad, como mencionábamos hace unos momentos. Para reforzar este punto, voy a pedirles que me acompañen a la Biblia en Romanos 13. Vamos a leer del 1 al 5. Ya ustedes con más tiempo pueden continuar leyendo el pasaje. Vamos a leer solo los primeros 5 versículos por cuestión de tiempo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí nos habla de respetar la autoridad. Y respetar la autoridad no es solo decirle: hola, ¿cómo está, señor policía? Mucho gusto. O de no faltarle respeto al presidente o a los ministros en redes sociales, sino que va más allá. Nos habla también de una sujeción de conciencia. O sea, que yo estoy totalmente tranquilo en mi interior, que estoy actuando bien conforme a la ley, porque la ley puedo yo estar de acuerdo en muchas cosas y en muchas otras en desacuerdo. Sin embargo, es importante respetarla. Cuando le preguntaron al maestro que si había que pagar impuestos, a pesar de que el Imperio Romano estaba oprimiendo a los judíos, al pueblo de Israel en ese momento, él hizo una separación completa y dijo: a Dios hay que darle lo que es de Dios, y al César le damos lo que es del César. Por más
que los gobiernos de turno estén actuando mal, por más que usted esté totalmente en contra con las conductas de los gobernantes o de Donald Trump, por poner un ejemplo, eso no quiere decir que tenemos que rebelarnos y no pagar impuestos a causa de esto. Ah, pero es que como este actúa mal, entonces yo voy a responder igual. Y no es así, porque nos llama al Señor a tener un respeto y a tener un temor de la autoridad, así como lo hacemos con Él, porque va a ser un reflejo. Si usted no puede respetar a una persona que tiene un puesto de jerarquía por encima de usted, ya sea legal o espiritual, como puede ser el pastor, como puede ser sus papás, entonces si usted no puede respetar a estas personas, ¿cómo va a hacer para respetar a un Dios que usted ni lo ve? Es imposible. Y, y es un reflejo de, de nuestra vida espiritual también. Hay un pasaje muy poderoso que a mí me gusta mucho cuando llega Jesús a donde estaba la prostituta que le iban a apedrear porque era muy mal visto y entre otras cosas, él les dice que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es un pasaje muy conocido. Y obviamente nadie está limpio, nadie está totalmente exento de equivocarse y de cometer errores. De todas las personas que estaban ahí, nadie podía juzgar a esa mujer excepto Jesús, porque él nunca había cometido pecado. Sin embargo, siendo él el único que estaba en una posición de juzgar, no lo hizo. ¿Y por qué? Porque la trató con respeto, la trató con amor, con consideración, ¿verdad? Entonces a veces nos sentimos en posiciones que no nos corresponden. Nos sentamos en la silla de juez para señalar a todos, ver la viga, la paja en el ojo ajeno en vez de ver la viga que tenemos en el nuestro. En cambio, Jesús vio a la prostituta y le dijo: levántate, ve y no peques más. La trató con mucha misericordia y con mucho amor, y así deberíamos ser nosotros con todos nuestros semejantes, con todos, y tener ese respeto y esa honra con las autoridades que ha delegado Dios en nuestras vidas, a pesar de que se comporten bien o a pesar de que se comporten mal. Pedirle a Dios por la vida de ellos para que mejoren si es que ocupan mejorar, o para que los siga guiando por el buen camino si es que lo están haciendo bien. Vamos a tener una pequeña oración para cerrar esta reflexión del día de hoy. Pido que cierre sus ojos. Pedimos, Señor bueno, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos permitas seguir por una senda que es buena, que es justa, que va de acuerdo a tus caminos, que sabemos que nos vamos a equivocar muchísimo, que yo me equivoco todos los días, y aún así estoy aquí con un corazón dispuesto a que sea agradable para ti mi vida, mis acciones, dispuesto a servirte y a respetarte como un siervo de Dios, entendiendo que quiero actuar como tú nos has mandado, a seguir ese camino de la bondad, de los frutos del Espíritu Santo, a respetar a mis semejantes, de respetar a mis mayores, de respetar a todas las personas por igual, sin importar sus condiciones, ni sus capacidades, ni sus diferencias, que sabemos que para ti lo que importa es el interior. Tú no ves lo superficial, lo que nosotros nos enfrascamos tanto y juzgamos tanto, lo que se ve o las apariencias, pero tú realmente ves el corazón, que es lo que importa y que es lo que más tiene significado. Ayúdanos nosotros también a ir en esa transformación, a ir haciendo ese cambio, a no dejarnos llevar por lo que dicen los demás, sino primeramente confiar en ti, buscar tu reino y tu justicia antes de cualquier otra cosa. Te pido que bendigas a todas las personas que están en necesidad, que en este momento están pasándola mal por la situación, por la crisis de salud mundial.
Bendícelos, ayúdalos. Pedimos por todas aquellas personas que son hermanos de nosotros, que son hijos tuyos, que puedan sortear todas esas situaciones difíciles. Sabemos que vamos a salir adelante de esto y vamos a salir más fuertes, que ahorita estamos separados, pero es cuando más unidos tenemos que estar en un mismo espíritu y en una misma sintonía, todos unidos, todos buscando un mismo propósito. Te pido, Señor, que nos ayudes en nuestra vida, que nos ayudes a crecer y a no soltarnos de tu mano en ningún momento. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios los acompañe toda la semana y que los guíe en todas las situaciones, en todos los momentos y en todas las decisiones que tengan que tomar. Siempre tengan presente al Señor y que pueda formar parte de la vida de todos nosotros en cada momento.